Hola a todas las personas, mi nombre es Diego Duarte y voy a dictar hoy un taller de argumentación de principios que Jessica me encomendó. Un saludo a Jessica. En el día de hoy vamos a trabajar varias cosas. Primero, el concepto de qué es un argumento de principios. En una segunda instancia, su valor estratégico. En tercer lugar, algunas estructuras que les pueden ayudar a hacer argumentos de principios. Y finalizamos con algunas recomendaciones generales para refutarlos y sobre cómo formular los argumentos de principios en varias circunstancias. Bien, entonces sobre lo primero, ¿qué son argumentos de principios? En el circuito de debate hispanohablante, usualmente hacemos referencia a los argumentos de principios como los argumentos no consecuencialistas, pero en sentido amplio un argumento de principios puede ser cualquier argumento que apele a justificar una intuición moral, y las intuiciones morales pueden ser consecuencialistas y no consecuencialistas. Lo que pasa es que usualmente para los argumentos consecuencialistas, muy asociados a los argumentos utilitarios, eh, simplemente hacemos referencia a ellos como argumentos prácticos, y para los no consecuencialistas dejamos reservada la categoría de argumentos de principios. Pero esto es simplemente por la práctica del debate. En sí, un argumento de principios podría ser consecuencialista y no consecuencialista. Entrando más en detalle, ¿qué significa esto de argumentos consecuencialistas y no consecuencialistas? Los argumentos consecuencialistas son aquellos en los que su valor y su persuasión recae en los efectos prácticos que algo genere. Si yo, por ejemplo, estoy en contra de la legalización de las drogas y digo que eso dañaría la salud de las personas jóvenes, la razón por la que quiero persuadir a alguien es por el efecto que esto generaría. Por otro lado, si estoy a favor de la legalización de las drogas y digo que debe legalizarse porque en principio esto es algo que respeta la libertad de la gente y cómo debería actuar en sociedad, mi justificación no va sobre si legalizarlo trae buenas o malas consecuencias, sino sobre si hay algunos valores detrás que justifiquen que la decisión sea la de legalizar o no este tipo de sustancias. Cuando un argumento habla de cómo es que algo es importante por unos valores, unas intuiciones, un conjunto de eh, principios morales, estamos hablando de argumentos usualmente no consecuencialistas. Pero si nos ponemos a observar un poco más en detalle, uno podría decir que, y de hecho es un debate, no existen realmente argumentos no consecuencialistas, porque si tomamos el ejemplo que acabo de dar, de decir que debería legalizarse la droga porque hay que respetar la libertad de las personas, uno podría decir que valorar la libertad es un asunto práctico en la medida que queremos todos en la práctica vivir en una sociedad libre. Y bueno, hasta cierto grado eso tiene algo de sentido, pero para que quede un poco más claro, los argumentos de principios no consecuencialistas son aquellos que buscan imaginar esos criterios, esos fundamentos, esos valores que deben sostener una sociedad funcionando en su manera ideal. Cuando yo enseño esto a mis estudiantes, es decirles que los argumentos de principios es ponerse en los zapatos de un ingeniero social, un creador de mundos, y ponernos a pensar cuáles serían esas reglas, esos principios, esos valores que si existiesen y se aplicaran de forma universal, harían que la sociedad fuera justa, buena, deseable. Entonces, más allá de esa discusión que hay sobre si realmente existen o no los principios no consecuencialistas,
La clase de hoy va a tratar sobre intentar hacer este tipo de argumentos. Em, Ahora, es bastante complicado hacerlos porque usualmente estos argumentos o los asumimos como ciertos o no estamos muy acostumbrados a encontrar justificaciones a ellos. Si alguien dice el derecho a la vida es fundamental, usualmente estamos de acuerdo con esa persona en que el derecho a la vida es fundamental y tenemos la intuición de que una sociedad sin el derecho a la vida sería terrible, pero también tenemos la idea de que por ser tan autoevidente lo de proteger el derecho a la vida, no es necesario hacer grandes justificaciones elaboradas para justificarlo. O nos suele pasar también que cuando alguien nos cuestiona sobre una creencia que tenemos, o sea, libertad de expresión, libertad de culto, muchas veces no tenemos el argumento para defenderlo, simplemente sabemos que estamos a favor o en contra de esa intuición, pero no es muy claro por qué. Entonces, eso hace que el ejercicio sea complicado para justificar los argumentos de principios, pero pues un poco hablando de la causa de este fenómeno, esto tiene que ver con que los argumentos de principios están directamente ligados con intuiciones, ¿no? Entonces, parte de ejecutar estos argumentos implica verbalizar sentimientos morales y en ese proceso de verbalización resulta clave e indispensable detalles de oratoria, precisión, caracterizaciones y bueno, dedicarles una buena cantidad de tiempo para hacerlos. Entonces, eso es lo que tenía que decir respecto a qué son los argumentos de principios, dando un poco más de ejemplos. Eh, Cuando queramos hacer un argumento de principios en debate, podemos apelar a cualquier cosa que pueda orientar las conductas humanas o métricas o criterios para evaluar algo. Usualmente los libros de valores que se le enseñan a los niños en su primera edad son un buen referente para ver qué puede ser susceptible de analizarse como un principio. La igualdad, la libertad, la responsabilidad, la laboriosidad, la justicia, la solidaridad, la reparación, suelen ser ideas que en la sociedad consideramos como valiosas y que usualmente cuando las podemos instrumentalizar para un debate necesitan una justificación en términos de principios para hacerlas. También nosotros, más que todo en el contexto de democracias, tenemos derechos fundamentales o asuntos que creemos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda. Y cuando queremos justificar por qué hay que invertir en esos temas o en esos asuntos, muchas veces también apelamos a argumentos de principios. Cuando decimos queremos educación universitaria gratuita y accesible para todos, muchas veces esa petición va acompañada más de un deseo de garantizar algo que consideramos fundamental antes de un plan detallado de viabilidad de cómo esto se va a implementar en la práctica. Muchas veces cuando eso ocurre necesitamos hacer las justificaciones en principio para ello, ¿no? Entonces, sobre estos conceptos se pueden realizar argumentos de principios. Veamos cómo es que tienen un valor estratégico en debate, ¿no? Entonces, bueno, antes de ello, ¿no? Entonces, expliquemos por qué son importantes, ¿no? Si uno los explica bien en una ronda de debate, pueden ser argumentos ganadores. ¿Por qué pasa esto? Porque si uno demuestra que a pesar de que algo sea beneficioso, puede ser inmoral, por más beneficios prácticos que se traiga a una ronda, la justificación de principios va a prevalecer. Muchas veces en los debates en donde esto no es tan claro, por ejemplo, sobre si se debería permitir la tortura a insurgentes o terroristas, la intuición moral de decir siguen siendo humanos, siguen siendo personas que merecen que se les respete la dignidad humana, puede pesar mucho más que una consecuencia práctica. Sé que es parte de un debate, pero la manera en que uno utiliza estos argumentos para contrarrestar los argumentos prácticos, si uno lo ejecuta bien,
pues termina siendo muy persuasivo y ganador. Lo que pasa es que al ser argumentos que hasta cierta medida parecen hacer demostraciones filosóficas sobre conceptos profundos y entrañables de qué significa la vida y ser humanos, pues no se pueden ejecutar en el tiempo de una ronda de debate normal y hay que ser eh, pues muy detallado para hacerlo. Y a veces por eso es que no se logra solo ganar con argumentos de principios en debate. Em, pero ciertamente es un gran insumo para ganar. Em, También cuando uno explica muy bien que un argumento es no consecuencialista, cuando se le intenta refutar el argumento consecuencialistamente, eh, pues realmente las respuestas tienden a ser poco persuasivas. Y acá quisiera hacer énfasis en un concepto que usamos mucho en debate, que hace referencia a la burbuja utilitaria. ¿Qué es la burbuja utilitaria? La burbuja utilitaria es la noción en que nosotros solemos medir las cosas en términos de que genera más placer y menor dolor, y que creemos que esto es una métrica o una forma de evaluación universal. Cuando nos damos cuenta que en ciertas circunstancias la manera de evaluar ciertos fenómenos no apela únicamente a la métrica o la burbuja utilitaria, estamos haciendo referencia a argumentos de principios. Entonces, estamos muy acostumbrados a pensar dentro de una burbuja utilitaria, una burbuja consecuencialista. Entonces, cuando lidiamos con los argumentos de principios, lo hacemos siguiendo esta burbuja utilitaria, burbuja consecuencialista. De ahí que cuando se aprende a hacer estos argumentos también tiene esa ventaja de que muchas veces no se les refuta apropiadamente, lo cual es una estrategia bastante útil para ganar. Bien, ahora sí procedamos a ver el valor estratégico en debate competitivo de estos argumentos. Usualmente la manera en que nosotros tenemos ordenada nuestra escala de preferencias respecto a la persuasión o hacia la justificación de algo tiene el siguiente orden. Primero nos preguntamos si hacer algo es legítimo o no. Segundo, nos preguntamos si existe un deber moral de hacer aquello de lo que discutimos. Tercero, luego ya pensamos en cosas de prácticas o de si eso va a ser efectivo o no. O cuarto, cuáles van a ser los efectos colaterales o los resultados detrás de eso que uno quiere implementar. Es un orden lógico intuitivo que tenemos y voy a presentar un ejemplo. Si existiese un problema de seguridad a nivel nacional en cualquier estado y hay grupos insurgentes que tienen control del territorio, y en esa parte del control del territorio no solamente viven los insurgentes, sino viven civiles inocentes, uno se podría poner a pensar, ¿debería bombardear ese lugar? Entonces uno aplica estos criterios para tomar una decisión. ¿Es legítimo bombardear un lugar con civiles inocentes? ¿Sí o no? No, muchas veces no lo es, por lo menos en estados democráticos no lo es. Entonces, a pesar de que haya beneficios prácticos de acabar con grupos insurgentes o terroristas, no se hace ese bombardeo. Y la razón de eso es porque cualquier cosa que pueda ser efectiva, primero es contingente a que se demuestre que es legítimo hacerla o que existe un deber para hacerlo, ¿no? Voy a poner otro ejemplo en donde esto tiene un poco más de sentido en asuntos más cotidianos, que es respecto a estudiar en grupo para aprobar un examen universitario o de cualquier otra índole. Para aprender sobre un tema en particular debe ser obligatorio aprender solo individualmente o se puede hacer colectivamente. Si uno lo quiere hacer colectivamente, no pasa nada, ¿no? Es legítimo, no hay una prohibición salvo contadas excepciones. Entonces, ¿estudiar en grupo es legítimo? Sí. Ahora, ¿existe un deber moral de estudiar en grupo? No, tal vez es un plano de lo que es moralmente neutral o no hay una consideración moral respecto a esto muy fuerte, pero ya después de pasar el segundo filtro uno generalmente se pone a pensar es en
si es efectivo o no estudiar en grupo. Puede variar dependiendo del perfil de la persona, pero llegar a la consideración sobre si es efectivo o no estudiar en grupo y cuáles son las consecuencias, usualmente pasa por el test de evaluar en primera instancia si algo es legítimo o no. Y usualmente cuando vemos ejemplos en fábulas o vemos eh, parábolas o experimentos mentales que tengan que ver sobre moralidad, usualmente lo que esos experimentos nos quieren develar es este tipo de preguntas. Entonces, si ustedes observan de estas cuatro preguntas que les traigo acá, las dos primeras son preguntas que muchas veces tienen que ver con análisis que entran en el marco de argumentación de principios. Y si en los debates muchas veces se nos exige justificar una política pública, una acción, evaluar si un mundo alternativo, imaginario, hipotético es mejor, pues esas dos consideraciones primarias tienen que estar, y eso hace que aprender a argumentar en principios sea necesario y fundamental. Ya después de eso uno le agrega los elementos estratégicos de debate, que es pensar si uno puede pensar en principios que se defienden exclusivamente en el lado que le corresponde a uno de la emoción, o si el principio que uno quiere utilizar para el debate aplica realmente para la emoción, o si ya hay beneficios exclusivos o marginales, pero eso son ya consideraciones estratégicas que yo no abordaré en este taller. Por ahora, simplemente quería mostrarles una cadena de justificación que intuitivamente le pasa a las personas que le parece persuasivo, y como en esa cadena de justificación los primeros dos pasos implica aprender a hacer justificaciones de principios, de ahí su valor estratégico en un debate. Ahora, el hecho de que los argumentos de principios tengan que ver con explicar intuiciones morales no significa que todas las obligaciones o intuiciones morales tengan el mismo valor o el mismo grado de importancia para una discusión. Entonces también parte de aprender a hacer argumentos de principios es aprender a mirar en una circunstancia en particular cómo debería aplicar un principio. Entonces, por ejemplo, en el debate sobre legalizar el aborto, usualmente como sociedades creemos que es inadmisible en términos morales matar de forma arbitraria, pero también consideramos inadmisible pasar por encima de la decisión autónoma de una persona de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y entonces, dependiendo de las interpretaciones que se les da a este tipo de discusiones, pareciera que llegamos a este dilema moral en que elegir una ruta u otra va a llevar al incumplimiento de un deber moral. Entonces, para analizar esos debates con las herramientas que tenemos acá de argumentos de principios, uno muchas veces lo que mira en ciertos conceptos si es aceptable o no la aplicación, o mirar si un principio es más relevante que otro. Entonces, usualmente muchas legislaciones de democracias han dicho que es inadmisible pasar por encima de la autonomía del cuerpo de una mujer en situaciones en donde su vida está en riesgo, hay malformación del feto, o el origen de la concepción de un embarazo fue por violencia o violación. Y entonces en esas circunstancias puede ser aceptable limitar el derecho a la vida o potencial de vida, porque también hay un derecho, hay una discusión sobre si se debe considerar vida o no. Entonces, que ustedes aprendan a reconocer el grado de importancia de una obligación moral. Por ejemplo, yo les podría decir ¿cuál es mi obligación moral respecto a dictar este taller que me encomendó Jessica? ¿Es necesaria? Puede que sí, porque leí mi palabra, pero podría ser deseable o podría estar en el plano de lo aceptable. Pero, por ejemplo, si en este instante una persona muy cercana a mi familia estuviera en un hospital y necesitara ayudarla, mi obligación moral sería mayor tal vez con una persona del hospital que con grabar este video. Pero el punto acá, a lo que quiero llegar es, necesitamos en debate mirar cómo evaluar
estas obligaciones morales de principios, sobre todo al momento de ver la interacción de esos principios. Yo creo que por temas de tiempo no podría hacer mucho énfasis en ponderación de principios, haré más énfasis en cómo demostrarlos, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, vamos con las estructuras de los argumentos de principios. Me gustaría presentarles tres. Estas tres estructuras que voy a presentar son compatibles con las estructuras argumentativas clásicas de debate. En este caso me refiero a la estructura argumentativa AREL, donde A significa afirmación, R razonamiento, E evidencia y L lazo o link o impacto. En este caso en particular, yo quisiera decir que todas las estructuras de argumentos de principio tienen un ajuste, y es que las estructuras clásicas como AREL son estructuras pensadas para argumentos prácticos, con lo cual usualmente hablar de la importancia de un argumento, es decir, analizar o razonar la parte de la L de la estructura AREL, implica dar razones consecuencialistas, y pues un argumento de principios no puede tener argumentos o una justificación consecuencialista, ¿no? Estaría en contra de su naturaleza. ¿Por qué pasa esto? Porque estos son argumentos, yo diría que si los tuviéramos que clasificar en una tipología básica de argumentación, son argumentos deductivos, ¿no? Si de la veracidad de las premisas sigue la veracidad de la conclusión. Si yo logro demostrar que el derecho a la vida debería respetarse, si ya lo demuestro, eso ya es importante en sí mismo. Sería redundante tener que dar impactos. Entonces muchas veces los impactos en estos argumentos de principios tienen que ver más con ponderar cómo ese principio tiene un valor respecto a otros, con esa escala de responsabilidad moral que les mostré anteriormente. Entonces, dicho eso, analicemos la primera estructura de argumentos de principios, que es la estructura más lógico-racional, más demandante en términos filosóficos, por llamarlo de alguna forma, para construir un argumento de principios. ¿Qué se sugiere? Primero, que la afirmación de ese argumento tenga explicitado el principio que se quiere defender. Si estoy en el debate de permitir la venta de órganos y quiero hacer un argumento a favor, podría decir, en principio, esto está de acuerdo con la libertad de las personas. Entonces, respecto a la afirmación, hay que dejar claro el principio. Ahora, cuando uno va a analizar ese principio, uno tiene que cumplir ciertas cargas de la prueba, responder ciertas preguntas. En este caso en particular, preguntas que sirven para responder o analizar un argumento de principios tienen que hacer referencia a explicar el fundamento del principio. Es decir, por qué existe ese principio, o por qué estaría mal infringirlo, o explicar cómo se mide un principio. En este caso en particular, estos análisis son filosóficos. Es explicar por qué creemos en la libertad, qué es la libertad, por qué llegamos a la conclusión que como sociedad deberíamos proteger la libertad, y ahí pues podemos respaldarnos en los grandes pensadores clásicos sobre su concepción de libertad y de cómo a partir de esos grandes conceptos que nos heredaron podemos llegar a conclusiones novedosas con circunstancias particulares que analizamos en debates, ¿no? Entonces, primero hay que identificar un principio, y lo segundo que hay que hacer es explicar el fundamento de ese principio, o por qué estaría mal infringir ese principio. Luego, como tercera carga, usualmente se tiene que vincular el análisis del principio con la moción para que luego uno no haga un análisis de argumentos de principios inatinente. Y la manera de vincular eso es explicar cómo el principio que uno quiere respeta
se ve dañado, infringido por una situación en particular de la emoción. O si es que uno tiene un principio que uno sabe que uno aplica en la sociedad actual, porque es que se debería implementar o acoplar ese principio. Eso sería la tercera carga de la prueba de un argumento de principio. Y ya para finalizar, la conclusión de este argumento tiene que hacer comparaciones con otros principios, y realmente enunciarle a los jueces que es que la naturaleza del argumento es no consecuencialista. Sobre todo cuando los jueces no saben identificar estos argumentos, que lo recuerden ayuda a que ellos tengan un estándar claro de cómo se debe abordar o se debe lidiar con estos argumentos. Y aquí no estoy diciendo que por decir que un argumento es no consecuencialista ya automáticamente se vuelve no consecuencialista, sino que en términos de forma eso le facilita la vida a algunos jueces para interpretarlos o analizarlos. Entonces veamos un ejemplo de esto, ¿no? Entonces tenemos la moción: esta casa apoya el uso de la violencia en las protestas. Hay que hacer un argumento a favor, y el argumento a favor es decir que las protestas violentas en principio ayudan a respetar el principio de soberanía popular en una democracia. Ese sería el principio. Entonces acá en la afirmación hablo de cómo es que el pueblo es el constituyente primario de donde emana la legitimidad de todo el pueblo, de todo el ejercicio del poder. Y habría que explicar por qué existe ese principio en democracia, ¿no? Entonces existe porque, por un lado, se quiere controlar el ejercicio arbitrario del poder, muy asociado a tiranías. Existe para buscar el bien común, pero existe como piedra angular para un sistema democrático, ¿no? Porque si el fundamento del ejercicio del poder es que el pueblo dio permiso para que se ejerciera de esa manera, pues hay que tener algún mecanismo de rendición de cuentas para que eso ocurra, ¿no? Bien, entonces tengo el principio de soberanía popular, lo justifico, luego relaciono mi análisis de principios con la moción. Entonces, ¿por qué entonces el principio se ve respetado o ejercido cuando hay protestas violentas? Porque entonces en situaciones de protestas violentas muchas veces están respondiendo a gobiernos que no están cumpliendo su función, están rompiendo ese contrato social, y como el contrato social asume que hay un monopolio de la fuerza que debe controlar el Estado, sí, solo si representa la voluntad del pueblo, pero como no la está representando, como ahora pues restaurar esa soberanía popular implicaría tomar la fuerza por las manos de los protestantes. Luego, ya para finalizar y darle una conclusión al argumento, es explicar por qué muchas veces en las situaciones de protestas violentas no hay alternativas para hacer valer ese derecho de las personas, ¿no? Las vías legales están lentas, que el pacifismo no es tomado muy en serio, entre otras. Un ejemplo de cómo esto podría aplicarse en un argumento, ¿no? Ahora, muchas veces aplicar esa estructura es demandante porque no siempre debemos de filosofía o de las justificaciones más elaboradas o sofisticadas para justificar un principio, y para esos casos se pueden aplicar estructuras en las que no se tenga que recurrir tanto a estos tipos de teorías, sino más bien a intuiciones. Es un poco más demandante en el uso del lenguaje adecuado, y entonces uno lo que busca es ejemplos, analogías, donde uno dice si a uno le parece lógico, intuitivo, que en cierta circunstancia se respete algún valor, y luego uno muestra que la analogía es suficientemente aplicable al caso particular de la emoción, pues entonces ahí uno también estaría demostrando hasta cierta medida una intuición moral, ¿no? Entonces
En esta segunda estructura, lo que cambia es que uno no necesariamente está dando la justificación de por qué un principio existe o cómo está siendo infringido, sino uno está presentando analogías que muestran que nos importa en la vida real un principio y uno luego mira cómo aplica esa analogía a la emoción. Un ejemplo de ello está en esta moción. Esta casa implementaría la renta básica universal. Voy a hacer un argumento a favor en donde digo que en principio se debe implementar porque maximiza la libertad de las personas o en principio es una forma de darle agencia a las personas. Eh, Explico en la afirmación el principio, digo que la libertad, acá en este caso estoy tomando una definición muy de libertad positiva y negativa de Isaiah Berlin. La libertad es la capacidad de autorrealizarse sin encontrar constreñimientos externos ni afectar a terceros. Luego digo que análogamente una persona es libre respecto a su situación financiera cuando puede ganar dinero, invertirlo en sus necesidades de acuerdo a sus preferencias. Y luego digo que en muchas circunstancias pocas personas tienen ese privilegio porque no pueden elegir en qué quieren gastar, solo pueden satisfacer sus necesidades o ya no tienen empleo. Y si reconocemos que en términos financieros tener libertad para decir en qué gastar es fundamental, pues para la moción en particular, la renta básica simplemente sería una forma de garantizar esa libertad, dadas las circunstancias contextuales que ocurren para muchas personas. Luego uno puede explicar que el deber de maximizar la libertad no solamente es para un tipo de ciudadanos, sino para todos en general, de ahí que sea universal y de cómo esto está muy de la mano con ayudar a garantizar igualdad. Entonces, ahí con alguna analogía se puede dar también esta justificación. Ahora, existen otros ejemplos clásicos para ayudar a despertar intuiciones morales en las personas. Esos ejemplos clásicos se conocen como experimentos mentales y en los experimentos mentales, pues básicamente uno lo que hace es poner situaciones hipotéticas en donde uno por medio de responder las preguntas o aplicar pues un poco el sentido común llega a conclusiones de cómo es que existe un deber moral. Ese tipo de explicaciones, ese tipo de recursos, los experimentos mentales también pueden funcionar como análisis para los argumentos de principios y en ese caso eso hace parte de la estructura de los argumentos. Acá les presento un ejemplo. La moción es: esta casa considera que las personas ricas deberían donar todo el dinero que no usen para satisfacer necesidades básicas. A favor, un argumento moral podría ser, un argumento de principios es que existe ese deber de ayudar a los desfavorecidos. Entonces el argumento sería que los ricos tienen el deber moral de ayudar a los pobres en condiciones de vulnerabilidad, y el experimento mental es en este caso el experimento de ayudar a la persona en estado de necesidad cuando está ahogándose en un lago. De cómo es que sería inmoral pedirle dinero o tratar de obtener alguna compensación por ayudar a una persona en estado de necesidad cuando estamos en una situación de superioridad con respecto a un par. Usualmente de ahí mismo daría una obligación de ayudarlo. Y pues ya llevando ese experimento mental a la práctica, uno podría decir que muchas personas no tienen las posibilidades de valerse por sí mismo para salir adelante, que por situaciones estructurales todo está mal, que muchas veces el hecho de que uno haya merecido ganar más dinero como obligación no está por encima de la obligación de ayudar a otros. Y ya uno simplemente al concluir el argumento pues compara con algunos otros principios o muestra cómo este principio ayuda también a cumplir otras obligaciones, como por ejemplo obligaciones de justicia, respeto de dignidad humana. Bien,
Eh, Acá pues les presenté muy rápidamente algunos ejemplos de cómo aplicar estas estructuras. Eh, yo creo que podemos pasar a evaluar cómo refutar estos argumentos. Eh, lo importante para tener buenas refutaciones es hacer refutaciones que sean no consecuencialistas. Por no consecuencialistas me refiero a que las refutaciones venzan en los mismos términos al argumento presentado, y usualmente hay cuatro capas de refutaciones que son muy efectivas para hacerlo. La primera es la de la capa de refutación de negación, en donde uno dice: el principio que me presenta la contraparte no existe o no aplica para la sociedad, y de ahí que pues, si el principio no existe, la obligación moral que me intentan decir o con la que me intentan convencer tampoco se deriva de ese análisis. Esa es como la justificación más común. Luego existe la reputación de desencuadre, que en este caso uno podría decir que un principio analizado por la contraparte sí es cierto, sí es valioso en la sociedad, pero para la moción en particular no tiene nada que ver. Por ejemplo, estamos hablando de la legalización de las drogas, y alguien habla que a favor existe una obligación en principios que todos tengan el derecho a drogarse. eh, y alguien podría decir que a pesar de que la igualdad sea un principio valorado en la sociedad, la igualdad no aplica como principio para que todos tengan una obligación de hacer una actividad en particular, y como la aplicación, la interpretación del principio de igualdad en ese caso no atiende. En muchas circunstancias creo que la refutación que más se necesita para este tipo de debates es la de ponderación, en donde uno reconoce que tal vez un principio sea cierto y sea relevante para un tema de debate, pero que existe otra obligación de principios que está por encima en el contexto particular. Eh, Pasa muchísimo en los debates de seguridad y libertad, en donde alguien puede decir: eh, estamos en una situación de crisis de seguridad. Hay una obligación por parte del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, incluso si eso eh, eh, vulnera la privacidad de algunos de sus ciudadanos. Y usualmente la respuesta a eso es reconocer que sí es importante la seguridad, pero que la privacidad debe prevalecer. Y bueno, el debate puede ir para un lado o para otro dependiendo de las ponderaciones. Y bueno, la última herramienta para refutar está con girar argumentos. En este caso, cuando hay un argumento de principios bien analizado, pero que no es muy comparativo, uno lo que puede decir es: la obligación de principios, el principio que acaban de analizar, se cumple o mejor en mi lado de la casa o se cumple igual en ambos lados. Eh, entonces, por ejemplo, en el debate de si se debía tener un sistema de salud público o privado, eh, el equipo afirmativo en estos debates podría decir: debía haber un sistema público de salud porque el Estado tiene una obligación de salvaguardar la vida de las personas, y uno justifica porque en principio esa obligación de salvaguardar la vida. La respuesta de la Cámara contraria sería decir: estoy de acuerdo con ese principio, pero uno salvaguarda mejor la vida con un sistema alternativo. La discusión en principios tal vez sea inocua ahí, porque en ambos lados tenemos la misma obligación de principios. El debate no es sobre si existe o no un principio, sino sobre cómo se materializa, y entonces se gira el argumento de por qué, en ese caso en particular, de por qué podría materializarse mejor el principio en el lado negativo. Cuando se va a refutar estos argumentos de principios, es bueno ser muy explícito, ¿no?
porque a veces hay refutaciones de argumentos de principios que simplemente uno lo que hace es descubrir que el argumento o no es tan no consecuencialista como se afirmaba, y por tanto si uno descubre analizando con rigor si el argumento es consecuencialista, como en términos consecuencialistas uno lo puede vencer. Eh, o explicar por qué el tal principio no existe para esa situación en particular, y ir paso a paso diciéndole al juez cómo es que lo que requería demostrar ese argumento no fue demostrado por la contraparte, incluso si lo demostrara no fuese tan atinente, ¿no? Usualmente lidiar bien con argumentos de principios implica saber hacerlos, porque uno identifica muy bien su estructura interna. Uno, por ejemplo, si sabe que un argumento de principios implica explicar cuál es el principio y cómo se infringe, cuando uno ve que, por ejemplo, alguien justifica un principio pero no cómo se infringe, muestra que tal vez el principio no sea tan atinente para el debate, o cómo es que si se infringe igual en ambos lados del debate. Ayuda esto pues a orientar la refutación. Muy bien, para ir finalizando en cuanto a recomendaciones, los argumentos de principios es un reto intelectual bonito hacerlo, porque es aprender a justificar intuiciones morales, y mientras uno hace eso muchas veces uno se puede desconectar de las emociones. Entonces mi primera recomendación es que se encuentre un balance al hacer estos argumentos, en donde uno puede justificar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero sin perder el foco de por qué ese principio se ve afectado por la emoción. Tengan muy en cuenta las cargas de la prueba de los argumentos, las estructuras que se acaba de presentar para que lo puedan ver. También yo diría que en muchas ocasiones es difícil entender si algo es un argumento de principios o no. Algunos jueces, adjudicadores, no lo saben reconocer. Entonces, entre más señales le pueda dar a los jueces de que el análisis es no consecuencialista, de que debe haber una forma para analizarlos, pues no funciona mucho mejor. Yo creo que, como les venía diciendo, muchos de nosotros tenemos instaurada una burbuja utilitaria en la manera de evaluar las cosas. Esto es pensar que todo se evalúa con beneficios y perjuicios. Cuando uno quiere hacer un argumento de principios que está chocando con una burbuja utilitaria, usualmente pasa en los temas de derechos humanos y en los debates de seguridad, donde mucha gente puede pensar: si tengo que sacrificar vidas, ese es el costo menor respecto a un gran beneficio que es acabar el crimen. Muchas veces esa es la mentalidad que opera en ciertas circunstancias. Entonces, cuando uno sabe que las personas lo van a interpretar de esa forma, pues uno tiene que ser muy claro en decir: no podemos analizar este debate en términos utilitarios, o salgámonos de esta burbuja utilitaria. Voy a explicar por qué en términos morales uno no puede pensar simplemente en números al momento de resolver ciertos problemas. Y pues yo creo que trabajando esos detalles de oratoria y justificación de ciertas ideas, esto se puede combatir bien. Luego, las ponderaciones de los argumentos es muy importante, a diferencia de los argumentos consecuencialistas, donde los impactos suelen ser relativamente fáciles de hacer con cuantificadores prácticos, intensidad, cantidad, probabilidad de daño, reversibilidad. Acá los impactos de estos argumentos son más ponderaciones, y pues para ponderarlos uno tiene que mostrar cómo es que una obligación no consecuencialista pesa más en el contexto particular del debate y una consecuencialista, o mostrar cómo es que una acción simplemente se legitima porque por más beneficios que traiga está atentando con una idea y un valor universal. Muchas veces la libertad y la igualdad tienen que ver con esto.
Entonces, yo recomendaría que se tuviera en cuenta esas sopesaciones. Em, no recomendaría únicamente hacer argumentos de principios en un caso, en un debate. Eh, Como les digo, muchas veces no son fáciles de demostrar. A veces algunos jueces pueden sentirse persuadidos por desencuadres que no son muy rigurosos. De ahí que yo crea que pues la mejor manera de utilizar o instrumentalizar estos argumentos es complementándolos con argumentos consecuencialistas. Am, y, eh, y en el movimiento del debate, si le refutan un argumento de principios, no pierda la oportunidad para decirle al juez cómo está respondiendo a esa refutación, o cómo es que muchas veces los ataques a estos argumentos son distorsiones. Muy bien, creo que eso cumple todo lo que quería decir hoy sobre argumentación de principios. Espero que haya sido útil este taller y que estén muy bien. Hasta luego.